Hola, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Soy la maestra Patricia Juárez Arista y bueno, en esta ocasión estaremos dando seguimiento a la última parte de la unidad 1, que se refiere a los conceptos esenciales de teoría económica. Como recordarás, en la sesión pasada cerramos el capítulo del pensamiento en cuanto a las teorías económicas principales y bueno, vamos a ir tomando conceptos de esos pensadores para poder explicar ahora bajo esta perspectiva de la teoría económica importantes aspectos. El objetivo de esta sesión es que bueno, tú puedas identificar conceptos básicos con respecto a la forma en la cual la economía utiliza, por ejemplo, agentes económicos, ¿no? Cómo van interactuando estos. Hablo de las familias, de empresas, factores de producción. Por otro lado, también que puedas ubicar a qué se refiere el estudio de la macroeconomía y cuál es la diferencia con el estudio de la macroeconomía. Y bueno, aquí vamos a ver que quizá un poco la explicación sea corta, pero no podemos, tendríamos que tomar un curso, por ejemplo, completo de microeconomía para poder abarcar toda la microeconomía o la macroeconomía. Pero bueno, vamos a ir tomando aspectos de ambas y estaríamos también introduciendo lo que es el concepto de la oferta, ¿no? Un concepto también que fue muy recurrente en los análisis que realizamos en sesiones pasadas. Bueno, esto es un esquema de la forma en la cual fluye la economía. Y bueno, aquí también tengo que hacer una acotación, un pequeño paréntesis. Todo el material que estemos revisando de aquí en adelante, se va a ir auxiliando de ciertos autores, pero en específico yo tomo como referencia el libro de Mankiw, de tal forma que muchos de los esquemas que nosotros tengamos serán de este libro, que bueno, estaré poniendo a tu disposición de forma electrónica para que lo puedas revisar. Es un libro, me parece, bastante con un lenguaje muy adecuado, ¿no? Para lo que nosotros necesitamos. Pero bueno, hago este pequeño paréntesis. Bien, lo que tenemos aquí es el flujo circular. Esto es un esquema. Esto representa cómo está organizada la economía. Si te fijas, tenemos una serie de actores principales. Por un lado tenemos familias. Y si te fijas, las familias compran y consumen, ¿no? Las familias también son propietarias y venden factores de producción. ¿Qué factor de producción venden las familias? Pues es el trabajo. ¿Y a quién se lo venden? Bueno, pues a las empresas. Las empresas, por el otro lado, y aquí lo podemos ver, venden bienes y servicios. Y estos bienes y servicios, los venden a ¿quiénes? A las familias, ¿no? Aquí tenemos esto. Pero también contratan estos factores de producción. ¿Cuál? Tierra, trabajo y capital, ¿no? De tal manera que si te fijas hay un flujo, ¿no? Hay un mercado de factores de producción en el cual las familias venden, las empresas compran. Ahora, existe también el mercado de bienes y servicios. En el mercado de bienes y servicios, las empresas venden y las familias compran. Y en el mercado de factores de producción es al revés, ¿no? Las familias venden. ¿Qué venden? Su fuerza de trabajo. ¿Y quiénes compran? Pues las empresas compran ese factor trabajo. De aquí que bueno, lo que quiero que notes es que hay un flujo constante. Familias y empresas están interactuando en este mercado de factores, ¿no? Y bueno, esto sin duda hace que circule el dinero. De esa manera, se le llama el flujo circular de la economía. Y aquí nos falta un tercer agente. No está incluido aquí, pero bueno, también tendremos que hablar del gobierno, ¿no? El gobierno también es otro agente importante. Sin embargo, vamos a comenzar estableciendo esta relación entre empresas y familias.
¿no? Porque hay un intercambio y entonces eso es un flujo, una especie de sistema que está continuamente retroalimentándose. Bueno, una vez poniendo esto entonces sobre la mesa, vamos a abordar el concepto de microeconomía. Y es que la economía podríamos nosotros estudiarla bajo dos concepciones, lo que es la microeconomía y lo que es la macroeconomía. Ojo, estos conceptos nosotros los encontramos a partir del análisis de lo que son los estudios de los neoclásicos, el estudio, por ejemplo, de escuelas como el monetarismo, el keynesianismo. Pero, por ejemplo, para escuelas como la marxista, los análisis difieren. Con ello no quiero decir que sea menos importante cualquier análisis de la economía. Es solamente que me parece importante acotar eso. ¿De acuerdo? Bueno, la microeconomía estudia el comportamiento, lo leo textualmente, económico de las empresas, hogares, individuos. Por ejemplo, pensemos en el diagrama anterior. Si yo analizara, por ejemplo, el comportamiento económico solo de las empresas o de las familias, definitivamente estaría hablando de microeconomía. Si yo tomara los hogares como únicos, ¿no? También en cuanto a la microeconomía, por lo general llega a estudiar el mercado, el consumo, la producción, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Si tú eres, por ejemplo, un estudioso que, bueno, por ejemplo, me atrevo a pensar desde tu campo, que eres contador, bueno, entras a una empresa, comienzas a analizarla, pero estás analizando esa unidad de la empresa. Bajo esta visión, tú estarías en la microeconomía, ¿no? Micro, pequeño. Por ejemplo, hay una teoría bastante interesante e importante dentro de la economía, que es la teoría de juegos. Aquí hay un economista que es Nash, que es el que la construye. Pero, por ejemplo, la teoría de juegos, que estudia el comportamiento de agentes, de individuos ante ciertas circunstancias, es un ejemplo de microeconomía. La microeconomía estudia entonces las partes individuales dentro del conjunto de la economía, ¿no? No es lo mismo que yo estudie al conjunto de las empresas a que estudie una empresa de manera individual. En la primera estaría analizando macroeconomía, pero si la analizo de manera individual estaría yo analizando desde el punto de vista microeconómico. Eso es algo que necesito que quede claro. Bueno, por otro lado, la macroeconomía se va a encargar de estudiar el comportamiento, pero de toda la economía en su conjunto. Por ejemplo, si ahora estoy viendo el comportamiento de todas las empresas, entonces yo estoy abordando macroeconomía. Los campos de estudio de la macroeconomía, por ejemplo, es la producción agregada, por ejemplo, el PIB. Si hablo de PIB, estoy hablando de macroeconomía. Pero si hablo, por ejemplo, de lo que produce una empresa en cuanto a sus utilidades y que se refleja en sus estados financieros, estoy hablando nada más de microeconomía. La macroeconomía también aborda el desempleo, aborda la inflación y, por ejemplo, aquí tenemos una teoría, el modelo de crecimiento de Solow es parte de la macroeconomía. Solow fue un importante economista que habla sobre la inclusión, por ejemplo, del elemento tecnológico en la producción, pero bueno, en el agregado de toda la economía. Por lo tanto, repetimos nuevamente, la macroeconomía estudia a los agregados y con esto me refiero, por ejemplo, a todas las empresas, a toda la economía en su conjunto, mientras que, decíamos, la microeconomía estudia únicamente las partes individuales. Esa sería básicamente la diferencia entre microeconomía y macroeconomía. Bueno, a continuación vamos a realizar una introducción a lo que es el estudio de la
al estudio de la demanda, la curva de demanda. Quiero que, me gustaría que detuvieras en este momento este video y te tomaras 3 minutitos para analizar lo que está en esta lámina. De tal manera que, pueda yo explicarte a partir de lo que tú ya leíste. Puedes parar si quieres desde este momento el video. Bueno, suponiendo que estamos continuando después de esta lectura que hiciste, esta es una curva de demanda. La curva de demanda, si te fijas, tiene una pendiente negativa. Recuerda que la pendiente es el grado de inclinación de la curva. Y quiero que veas que aquí se están graficando dos cosas: precio y cantidad de un bien. No sé si recordarás, pero en los anteriores análisis, en las teorías económicas, se hablaba mucho de la curva de demanda, ¿no? Por ejemplo, los análisis ya de por ejemplo, de autores como John Stuart Mill, por ejemplo, hablaban de estas curvas, ¿no? en las cuales podríamos definir ciertos niveles de precio y cierta cantidad de bienes. Una curva de oferta lo que está graficando es la relación entre el precio de algo y la cantidad de esa cosa. Por ejemplo, aquí tomamos el ejemplo del helado, ¿no? Un vaso de helado, por ejemplo, si el precio del helado fuera de 0 pesos, imaginemos, las personas adquirirían los 12 vasos de helado, ¿no? 12 vasos de helado. Pero, ¿ya viste qué pasa conforme va aumentando el precio? ¿Qué pasa con la cantidad de lo que se consume? Tiende a bajar. Esto es bastante lógico. Si tú estás en un mercado y de pronto te aumentan los precios, lo más seguro es que consumas menos, ¿no? Lo importante de aquí es que al final un individuo puede tener su curva de demanda. Por ejemplo, aquí lo tenemos, ¿no? Con 0 pesos, esta persona puede adquirir 12 vasos de helado. Pero si aumenta el precio a 50 centavos, ahora ¿cuánto consume? ¿Ya viste? Consume 10 unidades. Si aumenta un peso el helado, esta persona va a consumir 8 unidades. Y así sucesivamente. De tal manera que lo que tenemos es una curva de demanda. Esta famosa curva de demanda es la piedra angular de los análisis en la teoría económica. Ahora, ¿la economía solo analiza la cantidad que demanda, por ejemplo, una persona de helado? No. Esto lo estaremos viendo en microeconomía. Sin embargo, en macroeconomía estaríamos viendo la suma de todas las demandas individuales de las personas. Pero bueno, no voy a entrar en detalles. Simplemente quiero que identifiques tres importantes cosas con respecto a las curvas de demanda. Primero, una curva de demanda va a reflejar la relación entre precio y cantidad de ese bien, ¿no? Precio y cantidad de ese bien. Eso es lo primero que quiero que notes. Segundo, la pendiente de la curva de demanda es negativa. Recuerda que la pendiente es el grado de inclinación de una curva. Esa pendiente es negativa. Y tercero, está esta cuestión de que a medida que aumenta el precio de las cosas, ¿no? ¿Qué pasa con la cantidad que se demanda? Tiende a bajar. Y esto responde a algo muy lógico. Si un agente económico le aumentan el precio de las cosas,
va a comprar menos de ese bien. ¿De acuerdo? Son 3 cosas entonces que necesito que tengas presente en el análisis de la curva de demanda. Bueno, hasta aquí dejaría entonces este video. Estaríamos retroalimentando también con otros videos para que entiendas un poco mejor si es que tienes alguna duda con respecto a la curva de demanda. Te agradezco mucho y seguimos en contacto. Que tengas una excelente tarde.